Bien, último capítulo que queríamos abordar en el programa que tiene que ver con una situación preocupante, grave como se denuncia por parte de trabajadores de la CENAF, que ya ha tenido sus problemas anteriormente, inclusive recuerdo con una causa que tuvo el director anterior o de hace un tiempo, que fue denunciado por abuso sexual. Pero ahora ha habido otros episodios y una situación que nos va a contar Humberto Cabral, a quien le agradecemos porque va a contar, porque da la cara en esta situación, que es difícil, porque hay muchos trabajadores precarizados que no se animan a hablar, y es trabajador de la CENAF y también delegado de ATE. Gracias por venir, Humberto. ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. Bueno, contame primero qué es lo que está pasando, porque ha habido algunos episodios que se han denunciado hace poco tiempo, que han alertado, por cierto, y queremos conocerlo. Bueno, puntualmente las últimas denuncias de irregularidades en CENAF tienen que ver con una muerte dudosa en una residencia de una ONG, de un adolescente que es responsabilidad de CENAF, y lo mismo una situación de abuso sexual que ocurrió hace unos años, en donde está denunciado el titular de otra ONG, a donde había, porque los trasladaron a raíz de esta denuncia, niños y niñas que son responsabilidad de CENAF. Y aparte hay una tercera situación que denunciamos, que es que un joven estuvo privado de libertad sin una orden del juez, sin un registro de ingresos y egresos en el complejo Esperanza, con los demás adolescentes del complejo, siendo más chico en edad, teniendo 15 años, cuando la edad mínima para el complejo son 16, pero básicamente sin otra razón que la de no tener CENAF un dispositivo, algún lugar en donde un chico con algunos problemas de conducta pueda estar, digamos. A ver, te pregunto, para mucha gente que por allí no conoce el funcionamiento de la CENAF. La CENAF delega en estas organizaciones o en estas ONG la posibilidad de que los chicos estén allí, sean cuidados, no sé cuál sería la palabra, pero es la delegación que hace la CENAF sobre estos organismos. Exacto. CENAF tienen una doble función estos organismos. Hay fundaciones que, por un lado, tienen a chicos que están bajo la responsabilidad de CENAF, CENAF los deriva a esas instituciones. ¿La justicia se los deriva a CENAF? La CENAF toma medidas excepcionales, que son medidas de resguardo, en casos en donde no hay responsables adultos o tienen restricción los padres para el contacto con sus propios hijos. Después hay otras medidas que tienen que ver con la justicia cuando hay conflicto con la ley penal, en donde para eso está el complejo Esperanza. Pero ahora hablamos de los chicos que no tienen quien los cuide, en situaciones de abandono, de negligencia, de abuso. CENAF en estas fundaciones tiene una doble función. Estas fundaciones lo que hacen es cuidar a chicos bajo la responsabilidad de CENAF, y por otro lado hay muchas de estas fundaciones a las que los monotributistas de CENAF facturan su sueldo, y estas fundaciones se quedan con una parte de esa cifra, y de esa forma el gobierno triangula los recursos y precariza a la gente sin poner la cara, básicamente. ¿Y son empleados en realidad totalmente precarizados? A tal punto que al último compañero trabajador de una de estas residencias lo despide una persona desconocida X desde Buenos Aires, que es en donde esta fundación tiene su domicilio legal. En Buenos Aires, en Santa Fe, fundaciones fantasma, básicamente, que son las fundaciones donde van a parar los pibes y pibas que están bajo el resguardo de CENAF. O sea, por lo que me estás contando, cero intención del gobierno y de las autoridades que manejan esto de justamente resguardar y cuidar de estos chicos. Básicamente es lo que viene ocurriendo hace muchos años, es la precarización que no tiene final. Es una precarización que se da tanto a profesionales como a los trabajadores que no son profesionales, que cuidan a los chicos en las residencias, con becas que arrancan en 29.000 pesos por mes. ¿Eso cobra Eso cobran las personas que cuidan a los chicos en las residencias, entre 29 y 39.000 pesos por mes, de acuerdo a la carga horaria, o 20 horas semanales o 30 horas semanales. Y monotributistas, que también forman parte de los equipos técnicos, que es lo que más se ve en los últimos años. Toda la gente que entra precarizada y sigue precarizada. O sea, no hay pase a planta permanente de las personas que han entrado por lo menos en los últimos 6 años, 8 años. Con lo cual
me da a entender también que no es personal totalmente preparado, especializado. Bueno, no solo eso, sino que en muchos casos, en estas residencias o en estas fundaciones, lo que ocurre es que hay un nepotismo y un amiguismo que termina generando que se ingresen a familiares, amigos, primos, sin otra condición más que la de tener un contacto dentro de estas ONGs. Es discrecional. ¿Cuántas ONG hay que están dentro de esta esfera del Desconozco la cifra exacta. ¿Son varias? Son varias ONGs, las más conocidas, las que son parte de esta facturación que se quedan y que retienen una parte del sueldo de los trabajadores, son la Fundación por un Mundo Mejor y el Círculo de Obreros Cristianos, Fundaciones Consejos Evangelistas, o la Fundación por un Mundo Mejor, que incorpora gente que viene particularmente de los Scouts, porque tienen una afinidad, y son, nosotros decimos, una fundación que es una pyme familiar, en donde el titular de esta fundación ha puesto a cargo de 2 residencias que sí son de CENAF, no son ONG, sino son residencias de CENAF, a su hijo a cargo de una de las residencias donde fue el penúltimo o antepenúltimo abuso sexual en CENAF, y a una hija a cargo de varones adolescentes, la residencia Medio Camino, digamos. ¿A ustedes no los escuchan? ¿No han podido hablar con la autoridad para lo que estás contando? Lo que estoy comentando es de público conocimiento. Hemos solicitado por todas las vías, no solo a esta gestión actual, sino a la anterior. Ya desde la época del ministro Angulo veníamos solicitando audiencia con el gremio, audiencia formal. Nunca fuimos recibidos formalmente, salvo en la asunción del ministro López, una breve charla que fueron solo promesas que no terminó en una secuencia, digamos, de espacios, y actualmente con la secretaria Tabela y la subsecretaria Martínez no hemos tenido instancias de ninguna índole, tampoco con la nueva ministra. ¿No los reciben? No nos reciben, estuvimos protestando el jueves pasado, que fue cuando nos enteramos durante la protesta de estos hechos aberrantes que denunciamos y decimos que van a volver a ocurrir porque CENAF está en crisis, está en su peor momento y los chicos a los que debería cuidar están en una situación de total vulnerabilidad. ¿Tenés idea de cuántos chicos hablamos? Son cifras que hay muchos pedidos de informe hechos desde la legislatura en los últimos años, nunca han contestado un pedido de informe, nunca, por escrito no ponen absolutamente nada. Y son cosas que tienen que ver tanto con las poblaciones de chicos en residencias, en el Complejo Esperanza, como de los propios trabajadores. Humberto, muchas gracias por denunciarlo, por contar lo que está pasando. Obviamente que vamos a procurar tomar contacto con estas autoridades o con el ministro que pertenezca, que corresponda, para tratar de esclarecerlo. Pero por cierto, lo que denunciás es de suma gravedad. Así que muchas gracias. Gracias por el espacio.